Han escuchado ustedes a Marta, nuestra compañera Marta Rodríguez, quien esta noche tenemos el placer de tenerla aquí en una entrevista. Y Marta, muy buenas noches. Muy buenas noches, Fernando, y buenas noches a los radioescuchas de Información al Desnudo. Marta, sabemos que eres una persona que conoce muy bien lo que está sucediendo en Medio Oriente, pero en especial lo que sucede en Siria, donde para muchísima gente es imposible ver con claridad, porque tanto la propaganda en ambos lados se ha hecho más intensa y estamos en una guerra de información, en una guerra de desinformación y en la que todo es propaganda. ¿Cuál es la realidad que tú ves respecto a lo que está sucediendo en Siria? Bueno, lo primero que nosotros tenemos que entender de Siria, que va a ser bien importante para poder entender lo que está pasando con relación a los conflictos bélicos que allí suceden, es que Siria ha representado tanto para los Estados Unidos como para el proyecto colonialista de Israel una amenaza. Y dos de las razones por las cuales representa esa amenaza para los Estados Unidos es que Siria, en primer lugar, antes de explotar toda esta situación bélica, Siria no tenía ningún tipo de deuda nacional con ningún tipo de institución financiera externa. Por tanto, pues no han podido hacer como hicieron, por ejemplo, en el caso de Irak y otros países que Estados Unidos, cuyos gobiernos ha derrocado, que enseguida entonces empiezan a utilizar la situación de préstamos y la cuestión financiera para manipular la política de esos países. En el caso de Siria no lo podían hacer de esa manera. La otra cuestión es que Siria está aliada a Irán, a la Unión Soviética y a Rusia, y que también Siria pues apoyaba en cierta medida la resistencia libanesa, así que siempre fue una especie de obstáculo al proyecto expansionista de Israel, y por eso es que ellos han creado esta situación de esta supuesta guerra interna, que no es nada de interna, ¿sabe? Básicamente en el 2011 ellos crearon la supuesta primavera árabe, empezaron a crear golpes blandos, tanto en Egipto como en Tunisia, con el fin de que el mundo lo viera como algo progresista, como algo liberador, y que de esa manera aceptara su golpe en Siria. Entonces empezaron a armar mercenarios. La mayor parte de ellos no son ni siquiera sirios, son de Qatar, de Arabia Saudita, de Francia, de Inglaterra, de Turquía, y los entrenaban en un campamento que tenían en Turquía, en la frontera con Jordania, y en la ciudad de Safawi en Jordania era otro de los campamentos. La meta inicial era de proyectar a estos mercenarios como una especie de rebelión doméstica siria, y la llamaban el Ejército Libre de Siria y ese tipo de cuestión. Pero esa gente básicamente no tenían apoyo ninguno dentro de la población siria, ni mucho menos dentro de la media siria que apoyaba a Assad. Y entonces, como no pudieron, en las manifestaciones civiles que crearon, en donde inclusive crearon sus propios escuadrones de la muerte para matar a algunos civiles dentro de esa manifestación, como no pudieron movilizar a la población siria en contra de Assad, pues entonces fueron escalonando la situación hasta donde
usted sabe, Fernando, que hubo el intento de invadir a Siria, valiéndose del pretexto de los supuestos los químicos que supuestamente el gobierno sirio había lanzado contra la población. Y yo había visto artículos para ese tiempo a los efectos de que investigadores de la ONU misma concluyeron que esos químicos no vinieron del gobierno sirio, que quien estaban en posesión de esos químicos eran las supuestas fuerzas rebeldes, léase, los mercenarios que habían estado adiestrando los Estados Unidos. Marta, y entonces, Marta, hay una pequeña, hay un parteaguas dentro del conflicto de Siria, de lo que sucede en marzo de 2011, cuando sucede este levantamiento dicho popular y que después se sabe es armado por el gobierno norteamericano, y después de la Asamblea General de Naciones Unidas de este año, donde el lunes se siente el presidente, el lunes 28 de septiembre, se siente el presidente Obama y el presidente Putin y llegan a un acuerdo. Rusia comienza los bombardeos contra el ejército terrorista el día miércoles 30. Parece ser que hay un acuerdo tácito entre los dos presidentes, porque la línea dura del gobierno, los neoconservadores y el gran complejo militar están empeñados en continuar una guerra en contra de Bashar el-Assad, pero por otro lado se sabe que el presidente Obama lo que quiere, si no es que terminar, porque el punto primordial del alzamiento era la salida inmediata de Bashar el-Assad. Ahora se dice que ya no es importante que él se vaya, sino que se acabe el conflicto, y si no que se acabe el conflicto, sí que termine el terrorismo. El presidente Bashar el-Assad dice que no hay ejército ni medianos, ni medio buenos, ni medio malos. Los ejércitos y estas guerrillas que son armadas por potencias extranjeras son terroristas bajo el ojo de Bashar el-Assad, y recordemos que el gran aliado de Bashar el-Assad es Rusia, que tiene dos puertos importantísimos, Latakia y Tartus, donde se encuentran la base aérea, y ahí viene, estamos hablando dentro de un complejo mapa geoestratégico. Esa es una realidad. ¿Hacia dónde nos lleva estos ataques? Por un lado, la prensa occidental nos está diciendo que los bombardeos rusos están matando población civil, y por otro lado, el ejército ruso dice que son blancos quirúrgicos donde no ha habido ninguna baja de civiles. Se ha recuperado parte de Palmira y otras ciudades que se encontraban bajo el mando y bajo ocupación de los ejércitos rebeldes y terroristas. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, en primer lugar, a mí se me hace bien difícil pensar, aunque yo encuentro que sí hay unas diferencias entre los bombardeos rusos y los sirios, en el sentido, y los Estados Unidos, en el sentido de que Estados Unidos ha utilizado esos bombardeos principalmente con el fin de acabar de destruir la infraestructura siria, cosa de que básicamente pues el país queda en peores condiciones a la hora de reconstruirse, y entonces esperan que tenga que incurrir en mayores deudas. Eso para empezar. Y es probable que los rusos sí han atacado gravemente sectores, las posiciones de estos mercenarios. A mí lo que me preocupa, tanto de la presencia rusa como de la presencia de Estados Unidos, a mí lo que me preocupa es que hayan llegado a algún tipo de posible acuerdo que contemple la fragmentación de Siria. Porque en fin de cuentas, para Estados Unidos a estas alturas no es tan importante deshacerse de un régimen y suplantarlo por uno que sea más más afín a sus agendas. O sea, uno puede tener un país en un estado en un estado de caos hasta que el conflicto agote tanto a todo el mundo, que entonces ahí ellos vienen y son los ganadores, porque son los que crearon la destrucción y ahora
van a tener que reconstruir, o sea, van a reconstruir esa área a sabrá Dios qué intereses y qué préstamos y qué, o sea, qué esclavitud financiera le van a imponer a estas personas. Pero dentro de la cuestión está también que a Israel le interesa si no la ida por completo de Assad, por lo menos que él quede en una posición en donde no pueda pues verdad, seguir manteniendo su pacto de alianza con Irán, en donde no puedan seguir dándole apoyo a la resistencia libanesa, que esa es otra cosa. O sea, gracias en cierta medida a la relación de Siria y de Irán con la resistencia libanesa, pues esta tuvo suficiente equipo material como para someter a Israel a una derrota bastante humillante en el 2006. Israel y los Estados Unidos no van a permitir que nadie frene las ambiciones expansionistas de Israel en el Mediano Oriente, porque eso a su vez afecta el control que los Estados Unidos tienen en esa región. Así que si ellos pueden socavar eso en cierta medida, ellos pueden hasta vivir hasta cierto grado con la presencia de Assad en Siria. Marta, una pregunta. ¿Cómo podría este conflicto internacional regionalizarse e incidir en los países latinoamericanos? Bueno, esa es una pregunta bastante interesante que tú me haces, porque cuando se dio la situación con Colombia, por ejemplo, a mí me preocupó que los Estados Unidos utilizaran el modelo que ellos han estado utilizando en Siria, que han utilizado en Irak, ¿verdad? Para seguir manteniéndose, que fuera un modelo que ellos volvieran a traer, que ellos trajeran a la América Latina. Y no nos olvidemos de que ellos usaron un modelo similar en El Salvador para acabar con las fuerzas de liberación nacional allí. Así que, o sea, creando hoy en Nicaragua, creando estas fuerzas de mercenarios. Y a mí me preocupó que la situación con Colombia, por ejemplo, como ellos no pudieron hacer el golpe de Estado que planificaron en el 2014, que ellos entonces se valieran de una infiltración, por ejemplo, de más paramilitares de Colombia hacia Venezuela para dar la impresión de una especie de guerra civil y hacer el golpe de esa manera. Una pregunta, Marta. Estás hablando de que podría haber una balcanización en Siria, y quiero preguntarte desde tu punto de vista si los hechos relacionados esta semana, primero en Afganistán, cuando el ejército norteamericano bombardeó el Hospital de Médicos Sin Fronteras en Kunduz, y lo que sucedió esta mañana en Ankara, en Turquía, ¿tiene alguna conexión, o si esto viene a buscar crear más conflictos en la zona? Recordemos que Turquía tiene metida la mano en Siria, está apoyando a una de las partes. La segunda es que Afganistán también está cerca, y que este es un juego de espejos que estamos viendo. No es todo lo que vemos exactamente, hay que buscar el otro lado, porque lo que sucedió esta mañana en Ankara sí fue un acto terrible, más de 90 muertos, más de 400 heridos. Y también recordemos lo que dijo la directora de Médicos Sin Fronteras en Kunduz, Afganistán. Va a preguntar. Sí. A propósito, ¿no? La presidenta internacional de Médicos Sin Fronteras, Joanne Liu, pidió una línea de investigación, porque esta matazón de cristianos ahí en el hospital fue un crimen de guerra. Y aunque Mr. Obama ya pidió
disculpas por tal hecho, esto no lo exime de responsabilidad alguna, ¿verdad? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué está pasando? Esto, básicamente lo que está, es lo que se llama la guerra de baja intensidad. O sea, ya no vamos a tener estas situaciones donde tú tienes un ejército, va a deshacerse de un gobierno, impuso un régimen PLL y ya, sino que se crean, y lo vimos en el mismo Afganistán. O sea, nosotros asumimos que los Estados Unidos, al derrocar el gobierno prosoviético que había, o socialista que había en Afganistán, pues Estados Unidos se salía con la suya una y otra vez, y luego lo vemos derrocando a la misma gente que ellos instalaron en ese gobierno. Y entonces lo que tenemos es, por un lado, una guerra sin fin, que es muy beneficioso para el complejo militar industrial de Estados Unidos. Para la industria de la guerra. Para la industria de la guerra, y a la vez, pues, o sea, toda esta destrucción lo que hace es expandir los tesoros de las instituciones financieras internacionales. Marta, que son las que van. Marta, disculpa que te interrumpa. Dentro del plano global, estamos viendo, posiblemente mucha gente diga que no tiene nada que ver. El gobierno norteamericano acaba de terminar los acuerdos y las negociaciones para lanzar el TPP. Este acuerdo que involucra a 12 países, el 40% del PIB global, y donde se ha dicho claramente que no quiere el gobierno norteamericano que China tome la delantera en el plano económico y financiero. Pero China es un aliado de Rusia, y Rusia tiene muchísimos intereses en lo que es la salida al Mediterráneo. De ahí la gran importancia de estos dos puertos en Siria. Si llegara a caer Bashar al-Assad, hay la seguridad que Rusia tendría que salir de Siria y se acabaría su entrada al Mediterráneo. Recordemos también que hay muchos acuerdos ya firmados, que había un acuerdo firmado entre Turquía y Rusia respecto a la exportación de gas, que lo firmó Erdogan y por presiones norteamericanas tuvo que desfirmarlo. De ese tamaño, estamos hablando de miles de millones, son asuntos financieros de intereses estratégicos, geopolíticos, financieros y económicos. ¿Piensas que este conflicto podrá ser ganado por Rusia? Eso está por verse. Yo creo que Rusia, de hecho, tomando en cuenta la situación que tiene con la movilización de personal militar norteamericano cerca de su territorio, valiéndose del conflicto en Ucrania, pues lo que ellos hicieron, o sea, de movilizarse hacia Siria, fue bastante audaz. Pero una de las cosas que ellos podrían hacer, o sea, de no tener suficiente equipo y personal militar, y eso yo no conozco la situación de los recursos de Rusia, pero de no tener suficiente recursos, si ya se han hecho acuerdos entre los Estados Unidos y Rusia para en cierta medida tolerar cierto nivel de la presencia de Rusia en Siria para atacar al ISIL y al ISIS, debe de ser porque se pueden hacer unos acuerdos a corto plazo, de que siempre y cuando que Rusia pueda mantener sus intereses en esa región, ellos pueden vivir con cierta reducción de la soberanía del mismo gobierno sirio, y hasta con cierto nivel de fragmentación de su territorio también. Pero eso está por verse. Marta,
Una pregunta de Israel. Marta, yo quiero hacer un comentario rápidamente. El presidente Bashar pidió ayuda a Rusia y le dio, dentro del derecho internacional, le está dando la ayuda a Siria. Y según RIA Novosti, el miércoles 26 ataques contra el Estado Islámico por vía aérea, a través del mar Caspio, las naves que tiene allí Rusia, donde no hubo víctimas de población civil, dijo el ministro de Defensa ruso Sergei Shoigu. Se lanzaron contra 11 objetivos, según una reunión con Vladimir Putin. Se lanzaron tantos misiles de un largo alcance de hasta 1.500 kilómetros, alcance de los misiles. Ya ha habido 19 mandos de control del Estado Islámico destruidos, 12 depósitos de municiones destruidos y vehículos militares, 71 vehículos blindados fueron destruidos. Esto está terrible y en las últimas 24 horas Rusia acabó con 55 posiciones de entrenamiento del Estado Islámico, según RTE en español. Así que Rusia, con todo ese poderío militar que tiene vía aérea, pues estaba yo leyendo ahí que están empezando a huir en desbandada los grupos terroristas. ¿Qué sabes de eso? Eso es bueno. Sí. Bueno, yo he visto más o menos lo mismo que han hecho en Siria lo que Estados Unidos, que supuestamente los Estados Unidos que violaron la soberanía siria, porque los sirios nunca le dieron permiso para sobrevolar su espacio aéreo. O sea que eso es un acto de guerra, dicho sea de paso, lo que hizo Estados Unidos. Lo que Estados Unidos supuestamente iba a hacer allí, que no lo hizo ¿cuándo fue que ellos se movilizaron? En el 2013. Y nada, y entonces Rusia hace todo esto. A mí lo que me preocupa es que mientras las fronteras sigan siendo lo porosas que aparentemente son, porque el problema no es cuántos puestos del ISIL tú puedes tumbar. El problema es si puedes estabilizar, si tienes el personal y los recursos necesarios para estabilizar la situación y fortificar esas fronteras para que no puedan entrar más. Pero Rusia lo está haciendo vía aérea. El tiempo se nos está terminando, se nos está yendo rápido. Marta, ha sido un placer estar contigo. Nos has clarificado parte de lo que sucede en Siria. Tenemos la seguridad que no va a ser ni la primera ni la última vez que te tengamos en entrevista. Y ojalá las personas entiendan, mucha gente en muchas partes del mundo dicen que lo que sucede en otras partes, como en el Medio Oriente, lo que sucede en el Lejano Oriente, no afecta en nada a Latinoamérica. Yo les puedo decir que dentro del mapa geopolítico, recordemos, Rusia tiene de aliado a China. China tiene fuertísimas inversiones en América Latina, especialmente con los BRICS. Y lo que sucede con los BRICS y que no están creciendo, los problemas en Brasil, los problemas en Ecuador, los problemas en Nicaragua, en Argentina, en Perú, que ahora vienen, sin lugar a duda nos afectan a nosotros. Estamos en un mundo interconectado y que tenemos que abrirnos hacia lo que sucede en otras partes para poder entender, o cuando menos tener una idea de que no estamos ajenos a esos asuntos que suceden en otras partes. Y vivimos en un mundo en donde alguien quiere siempre estar apropiándose de nuestros recursos, que no nos olvidemos de eso. Y el ofensor principal en ese sentido ha sido los Estados Unidos. Entonces, los modelos que les son exitosos en algunas partes, ellos nos importan a otras. Así que lo que nosotros estamos viendo con Siria, lo podríamos ver bien fácilmente en Venezuela, en Ecuador, en cualquier parte que se quiera levantar de lo que ha sido el saqueo y la dominación norteamericana. Marta,
muchísimas gracias y muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros aquí en el estudio, tú allá en teléfono. Gracias. Y te agradecemos. Amigos, les recuerdo que estamos en Información al Desnudo. Si nos quiere llamar para saber sus comentarios, llámenos al 718-569-0011 o al 718-210-3390.